Hola, soy Fabi y continuando con las clases de historia del arte dentro del arte antiguo, el arte micénico. Esta sería la segunda parte de la clase correspondiente a arte y arquitectura de las civilizaciones egeas. Grecia, creadora del lenguaje clásico. Los orígenes, el arte prehelénico. Nuevamente le damos una mirada al eje cronológico del mundo griego. Del 3000 a.C. al 1400, la civilización minoica, que está en la primera parte de esta clase. Ahora nos ocuparemos de la civilización micénica, de 1400 al 1150 a.C. Dentro de la cronología que continúa, la época oscura, la invasión de los dorios, del 800 al 490, la Grecia arcaica, del 490 a.C. al 334 a.C., la Grecia clásica, y finalmente la Grecia helenística del 334 a.C. hasta el 30 a.C., que es el momento donde los romanos conquistan la región, ¿no? Siempre dentro de este mundo griego que se va a ir formando. Hay dos cronologías, la alta y la baja. Yo después se las voy a dejar transcripta en los comentarios para que la tengan a mano, pero le damos una mirada. Son periodos que van del heládico reciente, número 1, hasta el número 3, saltar tercero, y fechas que oscilan entre el 1700 a.C. y el 1050 a.C. Y la cronología baja, que sería del heládico reciente primero al heládico reciente tercero C, que van con fechas absolutas del 1600 al 1070 a.C. Comencemos hablando del arte micénico, que se desarrolla esencialmente en el Peloponeso, en el continente. El minoico se desarrollaba en la isla de Creta y en los alrededores, en las islas Cícladas, ¿no? Entonces se desarrolla este arte micénico en el Peloponeso durante la segunda mitad del siglo segundo antes de Cristo. Presenta influencias cretenses y de la edad de los metales europea. Sus aportes más importantes son el megaron y la orfebrería. Vemos una fase plena de la civilización micénica en este mapa, donde hay una zona de influencia micénica marcada con un óvalo de marco color violeta. Hay enclaves micénicos claves como Micenas, Tirinto, Argos, Atena, Tebas y Olco, y rutas comerciales que van abarcando todo el mundo mediterráneo. Nuevamente acá vemos otro mapa donde figuran las destrucciones del final de la Edad del Bronce en el área del Egeo y Oriente Medio, así como posibles movimientos migratorios que las que acompañaron todo este proceso. Las ciudades destruidas están colocadas ahí con una llamita de fuego, y ciudades que perduraron en color azur, como son Sardes, Nínive, Asur, Arán, Sipar, Babilonia. No, perdón, Sipar cae bajo el fuego, Babilonia no. Nippur también cae bajo la destrucción de los incendios. También, bueno, vemos que Nosos, Micenas, Pilos y Olco también son destruidas. Y bueno, esto es un mundo muy convulsionado de la primera etapa del arte griego, ¿no? De los antecedentes. Otro mapa, del mapa del Mediterráneo Oriental y el Oriente Medio, con los reinos más destacados en el momento del apogeo de la civilización micénica. La civilización micénica está en color rosado, el imperio hitita está en el oriente en color celeste violáceo, el imperio asirio está en verde claro, y en Egipto está en ese amarillito color arena, como corresponde a Egipto, ¿no? Aquí vemos unas imágenes de los atuendos militares, ropa de gala del mundo micénico, tanto femenino como masculino. Y aquí vemos también militares, ¿no? Con sus carros, con sus armas, con sus armaduras, sus capas, yelmos. Y empecemos viendo con la arquitectura, que va a contener todo el resto de las artes, la vista aérea de Micenas. Estamos en la península griega, en el Peloponeso. Siempre lo que vamos a ver el concepto, la futura Acrópolis, como le llamamos la Acrópolis de Atenas, tan conocida con el Partenón, ya
en el mundo de la Grecia clásica que veremos, el concepto de Acrópolis es una ciudad fortificada. Y qué mejor fortificación en aquellos tiempos que elevarla para tener una visión y también amurallarla. Ahí vemos una reconstrucción ideal de Micenas. Y a colores, la ciudad de Micenas, esta infografía, donde se puede ver la Puerta de los Leones, que vamos a visitar, el caserío, el villorio, la Puerta Norte, el Palacio Real, los talleres para artesanos y almacenes, y la Puerta de los Leones, que también ahora vamos a ir viendo, y el círculo de tumbas, donde se inhumaban los restos más importantes o de los personajes más ilustres de aquellos tiempos. Vista lejana, miren qué bonita esta vista de la lejana de la colina de Panagitsa, a las afueras de Misena. El enclave geográfico es hermoso, sí, Grecia es también hoy en día un punto turístico muy importante desde el punto de vista paisajístico. Suaves colinas, poca elevación, pero hay una serie de cadenas ahí como de sierras leves, vegetación autóctona, y las murallas ciclópeas de Micenas. En sus inicios, los palacios micénicos no estaban fortificados. La construcción de las primeras estructuras defensivas no se produjo hasta el siglo XIV antes de Cristo, y a partir de entonces, algunos de los principales centros micénicos contaron con imponentes murallas como Atenas, Tirinto y Micenas, que hoy se conservan, como estamos observando. Pero, ¿qué tal si visitamos y le damos una mirada puntual a la Puerta de los Leones? Porque, como he dicho en otras oportunidades, la historia del arte, de la arquitectura, los estilos, estudia lo que queda. El resto se puede buscar a través de documentos, pero lo que no está no se puede indagar. En este caso tenemos la fortuna de tener todavía la Puerta de los Leones. Las murallas micénicas son a menudo de tipo ciclópeo. Están construidos mediante grandes bloques de piedra, apilados unos sobre otros, y se empleaban piedras de menor tamaño para rellenar los huecos que quedaban entre ellas, es decir, los intersticios. Cuando hablamos de ciclopio, viene de cíclope, un personaje enorme, y el aparejo es una manera de colocar los sillares, en este caso sillares de piedra. En algunos de los lugares más importantes de las murallas, estas estructuras se convertían en estos sillares. Por otra parte, había sofisticados sistemas de entrada y pozos en el interior de las ciudadelas para poder afrontar posibles asedios. Vemos otro panorama de la muralla de Micenas y la Puerta de los Leones, que aproximadamente se fecha en el 1250 a.C. Y el Megaron, que ya lo tratamos en la primera parte de esta clase cuando hablamos del arte minoico, esa construcción que lleva 4 columnas con pozo de aire y luz, donde parte todo la construcción futura del mundo mediterráneo, ¿no? Esa forma introspectiva de hacer arquitectura. Y fíjense arriba la infografía como estaría en su momento de esplendor, y abajo los restos junto a personas ahí que van a visitar. Tirinto, otra ciudad, planta de reconstrucción de esta ciudadela, también con su acrópolis. Tirinto, una vista general, una fotografía aérea. Y Tirinto, sus murallas y su megaron. Recuerden que el megaron es esa construcción basada en 4 sostenes, por lo general 4 columnas, dejando un hueco, un pozo de aire y luz, y cómo el resto de las construcciones internas se van adaptando a ese centro para poder obtener justamente el aire y la luz. Y también, como estamos viendo a la izquierda, la construcción de bóveda falsa, una invención arquitectónica de la humanidad que se da, curiosamente, en muchos pueblos que están distantes, entre ellos también las civilizaciones precolombinas, mesoamericanas, el caso de la civilización maya. Es una manera, un recurso de poder elevar un poco el techo de ese paso, pero no usando la bóveda curva, la verdadera, sino la falsa, que se hace en forma triangular, poniendo los diferentes sillares, avanzando de a poco y sosteniéndose unos a otros en parte. En esta linda infografía, de corte más arquitectónico antiguo, dicen los tesoros, tesoro de Atreo, una escala en metros, ¿ven? Y un corto, una sección, como se dibuja en arquitectura, para que vean el interior de esta suerte de iglú de piedra,
con su entrada de bóveda falsa y en parte su adintelamiento. Y aquí vemos los tolos, tolos con H, T-H-O-L-O-S, es una construcción cilíndrica, se basan en construcciones circulares. Primero se excavan en lugares rocosos próximos a una ladera, parte de la estructura está excavada en la roca, están precedidos por un largo corredor y en algunos casos hay una cámara funeraria, tronco piramidal excavada en la roca. En la tumba de Atreo hay un pasillo y un vestíbulo tronco piramidal y otra cámara, pero esto no es frecuente. Los tolos se empiezan a construir en Grecia, aproximadamente, en el mundo griego, al 1500 a.C. También se llaman tumbas de colmena y se diferenciaban de las tumbas de fosa vertical. Pueden indicar un nuevo asentamiento de gentes o al menos un cambio en la sociedad distinta a la que dominaba con anterioridad, caracterizada por las tumbas de fosa vertical, en relación con la mitología que habla de la sustitución de las Perseidas por las Pelópidas. Bueno, ahí tenemos esta infografía que muestra claramente esta descripción tan técnica. En definitiva, es una buena forma de poder sostener el montículo de tierra que tienen arriba a través de este sistema, como lo haría un iglú, ¿vieron? Pero en vez de bloques de hielo lo hacen con bloques de piedra. Y no llega a ser una cúpula hemisférica basada en el arco de medio punto, sino que esto proviene, ven, de una forma más triangular. Y por supuesto, en la entrada hay que adintelar para poder soportar el peso que cae sobre ese hueco, ese vano que se abre en la estructura de la pared circular. Este es el interior, muy bien conservado, hablando de que son 1250 a.C., con todos los saqueos, vieron, incursiones, expolio y demás que pueden tener estas obras arqueológicas. El tesoro de Atreo está en Micenas, vuelvo a repetir, aproximadamente, o circa, como se dice vulgarmente en la jerga, 1250 a.C. Y ahí pueden ver, ven, la bóveda triangular o falsa bóveda, el dintel, ha quedado hueco el frente, profundo pasillo, una infografía con personajes con atuendos de época, unos guardias, el estominón, profunda entrada, así se llama, que conduce al interior de la cámara. Se construyen con grandes bloques de piedra o sillares y tienen por lo general ornamentada su fachada con bloques de conglomerado. Es así donde se desarrollará el triángulo de descarga, como el de la imagen que estamos viendo. A veces estas estructuras estaban rodeadas de un círculo de piedra o crepis, a fin de mantener la tierra en su lugar, o por un muro que lo rodeaba, o peripolos, formado un recinto oval que recuerda bastante a los círculos funerarios de Micenas. Entrada a la tumba de Clitemnestra en Micenas. Su nombre se debe a que existía la tradición relatada por Pausanias de que la tumba era de la mítica Clitemnestra, esposa de Agamenón. Estaba situada en un lugar fuera del recinto de las murallas de Micenas. Hoy hay una serie de elementos que se colocan, vieron algunos marcos, además que los coloca al servicio arqueológico, pero no son de época. Y está el dromos. El dromos, después lo vamos a conocer también, lo hemos conocido en Egipto. El dromos era la avenida flanqueada por esfinges, en la arquitectura, vieron, templaria egipcia, especialmente en el Nuevo Imperio. Así que tienen que ir a la clase correspondiente para poder volver a repasar eso. El dromos es un sendero inclinado que conducía desde el nivel natural de la superficie del suelo a la puerta del monumento funerario. Llegó a estar revestido de un conglomerado de piedra. El dromos del tesoro de Atreo tiene una gran longitud, 36 metros, y está profusamente ornamentado con sillares de piedra. Se le llama el tesoro de Atreo. Las tumbas reales de fosa vertical, otras tumbas encavadas en rocas, con un ajuar menos notable, pertenecerían en cambio a clases sociales más inferiores. Estas que estamos viendo son para las clases más afortunadas o de más poder de aquellos tiempos. En las puertas de acceso hay un bloque adintelado con un gran bloque y un triángulo de descarga sobre el que se realiza esta forma y el anillo de la cúpula interna se apoya ahí. El tamaño de sus bloques indica una gran técnica, por suerte, y destaca la decoración sobre el dintel de ese par de leones. Este es el interior. Por eso vuelvo a repetir que parece un iglú, pero en vez de hielo es de piedra.
Esta es la cámara, es el llamado tumba de Atreo o la tumba de Clitemnestra. Cámara, zona interior del tolos, construcción circular. Era el recinto funerario propiamente dicho, con una forma de colmena formada totalmente de bloques de sillares de piedra. Bueno, colmena, iglú, como quiera, pero se le llama vulgarmente colmena, obviamente. Lo del iglú corre por mi parte de manera coloquial. Y aquí se ve una foto desde abajo, ¿ven? Para que se entienda cómo se va armando. Unos turistas o visitantes nos dan una proporción del tamaño de las personas con respecto a los bloques y la entrada. Y dentro, bueno, el tesoro de Atreo se ha encontrado, que actualmente está en el Museo Nacional de Atenas, la máscara de Agamenón, aproximadamente fechada en el 1500 a.C. Estos pueblos, a diferencia del pueblo minoico cretense, que la pasaba un poquito más suntuosamente la vida, con más licencia y con más riqueza, que se dedicaban a decorar más paredes o tener más artesanías de forma alfarera o joyería. Aquí tenemos muy buen trabajo de metalistería, porque eran pueblos más que tenían que batallar más la vida y tener armas. Aparte recuerden que eran los famosos piratas del Mediterráneo que tanto intentaba el rey Minos tratar de tenerlos a raya. Bueno, aquí tenemos la máscara real y la máscara de Agamenón, con trabajo de repujado, cincelado, detalles. Miren qué bonita. Máscara micénica realizada en una lámina dorada llamada máscara de Agamenón, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Hasta se ve el intento conceptual de que todo se ve en el mismo plano, las orejas, la boca en rictus, los ojos, lo que se llama en grano de café. Eso lo mencioné también en el arte africano, es una forma coloquial de definir esos ojos que parecen que están abiertos en éxtasis frente a las divinidades y también cerrados por la muerte, ¿no? Miren la atención al detalle en la barba, en las cejas, y figurillas micénicas que se depositaron como ajuar funerario, también expuestos en el Museo Arqueológico, en este caso, de Tebas. Y se puede ver la gran forma orgánica que tienen de representar las cosas, con mucha síntesis, muy conceptuales, hasta ahí como una suerte, vieron ahí de figura que parece como un asiento, un trono, muy de concepción, si uno se piensa en la modernidad orgánica, es decir, que no hay mucha diferencia con la modernidad. Vuelvo a reiterar que los artistas de las vanguardias adoran estas culturas porque les parecen tan conceptuales, con tanta síntesis, alejados de una mímesis, vieron tan obsesiva que descartan los artistas modernos del principio del siglo XX. Así que les viene bárbaro este tipo de arte. Un almacén con tinajas enterradas en el Palacio de Pilos, prueba arqueológica del papel que desempeñaba el palacio en la redistribución de ciertos productos agrícolas. Sí, lo único que tenían para envasar eran tinajas de arcilla. Y también tablillas inscritas en lineal B, un lenguaje también llamado así, del siglo XIII a.C. en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde este lenguaje es el que presagia al lenguaje del alfabeto griego clásico. Y como pasaba también en la civilización minoica, esta síntesis tan exquisita de representar las figuras naturalistas. Esta es una cabeza micénica de una escultura de Tirinto del siglo XII a.C., hoy expuesta en el museo sobre una base de acrílico, donde se destacan los arcos superciliares, la nariz afilada, la boca como una actitud de, de apertura, de evocar un sonido, de hablar o de orar, y los ojos muy abiertos. Y sí, frescos, hemos visto los magníficos frescos que tenía el Palacio de Nosos, un poquito así banales, como los definió Hauser, el famoso historiador, con los delfines y toda la vida tan placentera que llevaban los minoicos, pero en este caso frescos de una procesión conmemorativa en Tirinto, a la izquierda, y un fresco encontrado en Pilos hacia el año 1350, siempre con carruajes. También llevaban, en el caso de la izquierda, tocados muy elaborados. ¿Se acuerdan las mujeres tan coquetas, micénicas, minoicas, perdón? No se privan del lujo estético también las micénicas y los micénicos, sí, por supuesto. Ahí se ve un detalle, vuelvo a reiterar que hoy en día la conservación arqueológica
trata de preservar los pedazos originales sin retocar y después completar retocando el resto, que tampoco está muy aprobado hoy en día, tengo entendido, pero esto quedó de la época inclusive de Evans, en el caso del Palacio de Minos, que metió mucha mano y hoy en día está muy cuestionado. Ahora vamos a conocer al arqueólogo que tiene que ver con esta zona. Este es otro fresco de Tirinto, siempre son alegres, vieron en este caso una escena de cacería, no tan, vieron, dulce como la de los delfines, pero es una escena de cacería muy edulcorada, del año 1300 a.C. aproximadamente, en su estado como se conserva dentro de los pedazos más oscuros, ¿ven? Y el resto está como vuelto a recrear. Así que no se encuentra completamente así como la ven, sino que eso es un producto de restauración y unas copas, ¿no? Después cuando lleguemos al mundo griego, vamos a hablar de todo el ajuar del banquete, ya lo comenté eso en el estilo griego dentro de los historia de los estilos y del mobiliario, ahí pueden ver todo el ajuar que surtía a un banquete. Esta es una copa efiria hallada en Coracú, está en el Museo Arqueológico de la Antigua Corinto, y por supuesto es una copa que tiene dos asas, amplia y que son funcionales. Acá la forma sigue la función. Nada más que se decoran con tratamientos de época, pero si las dejamos en blanco pueden pasar tranquilamente como piezas contemporáneas. Crátera de Encomí, Museo de Chipre, también se ven ahí unos personajes con carruaje, mucha atención al detalle con grafismos para lograr, vieron, las texturas, poco color, y una jarra de estribo. Bueno, ese nombre tiene que ver con la forma que tiene, hacia el 1200 a.C. En síntesis, todos estos pueblos eh, del mundo mediterráneo y en el caso prehelénicos y después Grecia más adelante van a tener una excelente, excelente alfarería y cerámica, realmente preciosa en su forma, en su función, en su decoración adaptada a la forma. Soldados en marcha observados por una figura femenina vestida de negro, Vaso de los Guerreros, es de Micenas, de 1200 a.C., en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. A diferencia con la minoica o cretense, la minoica cretense tenía más figuras, vieron, marinas, moluscos, florales, pero también podemos tener, vieron, algunos pájaros, en este caso un píxide de tañedor de lira, Museo Arqueológico de la Canea. Sí, este tipo de envases o de ajuar, vieron, para surtirse de líquidos y demás, son comunes en estos pueblos, ¿no? Y estos nombres que se les suelen colocar a veces son parte de nombres que les colocan los arqueólogos, ¿vieron? Porque ven alguna imagen que los inspira, porque hay una lira, por ejemplo, ahí junto con los pájaros, muy monocromático todo. Y al igual que en el caso de la civilización minoica, las figuras femeninas, con sus amplios vestidos, con sus pechos al descubierto sostenidos por un corseto o decorado, también es la moda micénica. Pequeña escultura, tallas de marfil, dos mujeres o tal vez dos diosas, no sabemos, si un pequeño o niño, de la Acrópolis de Micenas del siglo XV a XIV a.C. Está en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, esta estatuilla de marfil que representa a dos deidades femeninas, o personas de la corte, no sabemos, están sentadas con el pecho desnudo, un niño pequeño, posiblemente la representación de un dios joven. Y un retrato femenino, quizás una esfinge o una diosa en yeso pintado, aproximadamente del 1300 a 1200 a.C., desde el centro de culto de la Acrópolis de Mikenai, es su procedencia, y un Larnax de Tanagra con la representación de una esfinge del siglo XIII a XII a.C. Es como una urna, eso es una urna para cenizas. Pero la parte de metalistería es impresionante. El sello de oro hallado en Tirinto, donde se representa una procesión de unos seres híbridos, interpretados como unos seres que tienen parte humana y parte animal. Y frente a una procesión a un gobernante que está como sosteniendo un recipiente con libaciones sagradas, arriba palmas, todos estos grafismos que indican la parte vegetal. Y a los amantes de historia del mueble que me siguen en este canal, no nos quedó ningún mueble de esta época, pero sí nos quedó este sello para ver ahí al personaje principal sentado sobre una banqueta plegable.
Y al igual que en el caso de la Suiza minoica, estos escudos con la forma de 8, este es un fresco de Micenas representando un escudo de forma de 8, que es tan común también en el mundo cretense, minoico, como quieran denominarlo. Minoico por Minos, cretense por Creta. Mm. El mundo cicládico es el mundo de las islas Ciclas, donde una de las más importantes es Creta. Pero estamos en el continente, en el Peloponeso y la civilización micénica. Se puede ver también cómo se ha restaurado, en parte acá es más modesto, vieron como más respetuoso del original, se ha destacado lo que queda de verdad y el resto apenas delineado cómo continuaría esa guarda. Un casco de colmillos de jabalí hallado en una tumba de cámara de Espata, en Ática. Interesante propuesta esta acá con este casco ritual, tal vez. Recipiente de cristal de roca en forma de pato, hallado en el círculo de tumbas B de Micenas. Aunque tiene rasgos egipcios, se cree que posiblemente se elaboró en un taller cretense y que pudo formar parte de un intercambio de regalos entre minoicos y micénicos. Hermoso. También tenemos vasos, los vasos de Bafio, donde se puede ir al desarrollo de todo el dibujo, como suelen hacer los arqueólogos con sus dibujantes, están a su servicio para poder ver todo el relato que tiene esta magnífica pieza de oro, con este relato siempre de combate o de figuras mitológicas. Y si algo que destaca son estos puñales, los puñales damasquinados, una orfebrería del siglo XVI a.C., anónimos. Siempre el arte micénico, caracterizado también por un buen trabajo de metalistería, ya que eran guerreros, es una sociedad guerrera y patriarcal. La minoica o cretense es una sociedad más palaciega y refinada. Esta es más de combate. Fíjense en qué estado se encuentra actualmente el metal, pero ha conservado la parte dorada en muy buen estado. Bueno, ¿y cómo se definen estas piezas? Hay un variado catálogo de armas en las tumbas. Dichas armas mantienen la tipología del heládico medio, pero ya con las innovaciones técnicas del momento que se iban incorporando poco a poco. El puñal o daga responde a un arma blanca de unos 30 centímetros de largo. Algunos ejemplares presentan incrustaciones realizadas con una técnica propiamente micénica, que consistía en que el forjador realizaba un corte en el centro e insertaba acto seguido una hoja del mismo material y sobre ella martillaba en frío las figuras y paisajes recortados. Después se pule la superficie con el objeto de eliminar las huellas del martilleo, procediendo luego a grabar los detalles. Las incisiones se cubren finalmente con un material denominado nielo negro, mezcla de cobre, plata, plomo y azufre. Todo ello se calienta formando una pasta homogénea donde se incrustan metales diversos para conseguir así el contraste de los colores. En la técnica se llama el material nielo con N, nielo negro. Bueno, la daga con representaciones de Nautilus expuesta en el museo sobre una base neutra de acrílico. Realmente preciosas armas rituales. Pero tenemos que conocer, así como conocimos a Evans, vamos a conocer en su momento a Carter, vamos a conocer a Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann, conocido como Heinrich Schliemann, nacido el 6 de enero de 1822 en Neubukov y fallecido en Nápoles el 26 de diciembre de 1890. Fue un millonario prusiano que tras amasar una fortuna se dedicó a su gran sueño, la arqueología. En Hisarlik y en otros yacimientos homéricos como Micenas, Tirinto y Orcómeno, demostraron que la Ilíada describía realmente escenarios históricos. El descubrimiento de Troya lo realizó en el año 1864, a partir de la lectura de Homero, recibiendo varias críticas de los eruditos de la época por su creencia ciega en Homero como fuente histórica para hallar el lugar, situación que después terminó a su favor y pasó a ser considerado un referente en la investigación arqueológica. De la excavación sería su esposa quien vestiría las joyas desenterradas de la Casa del Tesoro Real de Príamo. Aquí la vemos a Sophie Schliemann luciendo algunas joyas del Tesoro de Príamo en el año 1873 en este daguerrotipo vintage. A la izquierda las joyas, a la derecha Sophie. Y tenemos que, así como en la otra parte de la clase contamos la leyenda del Minotauro, vamos a hablar de la mitología griega, un conflicto bélico
en el que se enfrentaron una colisión de ejércitos aqueos contra la ciudad de Troya, ubicada en Asia Menor, y sus aliados. Según Homero, se trataría de una expedición de castigo por parte de los aqueos, cuyo pretexto habría sido el rapto o fuga de Helena de Esparta por el príncipe París de Troya. Bueno, vamos a ilustrar el relato con estas imágenes de cuadros, que en realidad no son de la época que estamos estudiando, pero son del siglo XVII de nuestra era, como el rapto de Helena por Juan de la Corte, y seguimos el relato. La mitología cuenta que la guerra de Troya fue causada por el rapto de la mujer más bella del mundo, Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Durante una misión diplomática de los troyanos, el príncipe París se enamoró de ella. Una versión señala que la sedujo y otra que la raptó. Y los griegos tomaron una estrategia, ¿no? Aquí vemos los griegos saliendo del caballo de Troya y en una obra de Henry Paul Mott del año 1874, este tipo de artistas eran los llamados académicos, ya los mencioné mucho en las clases y en las conferencias, el caso de Sir Lawrence Alma-Tadema o Jean-Léon Gérôme, bueno, en este caso Henry Paul Mott. Troya pensaba que el caballo era un regalo de los dioses, de la diosa Atenea, pero al llegar la noche, los soldados griegos salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y saquearon Troya. Los griegos se llevaron a Helena, mataron al rey de Troya. Y este relato, que hacía las delicias del mundo victoriano del siglo XIX, nos sirve para ilustrar esta hermosa leyenda tan inquietante. Y después dice que quemaron completamente la ciudad de Troya, terminando así la guerra. Y pueden ver justamente otro cuadro de Johann Georg Trautmann, un artista también que fallece en el año 1769 y que pertenece a este mundo, vieron, de relatos antiguos, relatos académicos, la Troya en llamas. Siempre recuerden, esto es pintura occidental. Continuando, por lo tanto, no se conoce si los hechos narrados por Homero fueron reales. De hecho, probablemente uno de los motivos para considerar el caballo de madera como un recurso mítico literario sea el hecho de que el engaño que se narra parece demasiado exagerado. Mira, ahí tenemos otro cuadro que muestra cómo salen los soldados del interior del caballo. En un fresco de Franz Mach del Palacio de Aquilón de Corfú, que representa a Aquiles, aquí vemos a Aquiles arrastrando el cadáver de Héctor ante los muros de Troya. Esta obra fue pintada en su auge total de lo que llamamos arte académico, de 1892 a 1894. Inspiró mucho al cine este tipo de obras, y ya lo comenté en su momento en otras clases. El rey Príamo, que lo vemos aquí con el pelo blanco, está disponiéndose a partir en carro para ir a la tienda de Aquiles a suplicarle que le entregue el cadáver de su hijo Héctor. Pero esto sí es obra de una hidria del 510 a 520 a.C., la obra de un ceramista de la época clásica, posterior a la que estamos estudiando, pero bueno, sí, del mundo helénico. Y se puede ver en estas magníficas piezas de cerámica, en esta crátera, así se llama, en este caso una hidria, sí, una hidria, pero también hay cráteras con esta forma, con dos asas, gran volumen de tamaño para contener eh, líquidos. Acá figuraba como hidria, pero yo, para mí, para la forma que tiene y de cerámica, es una crátera. La hidria, por ejemplo, es de bronce, por eso me saltó así de golpe decirles, ¿vieron? La crátera. Y bueno, respetemos la clasificación del museo. Y aquí se puede ver cómo se adapta al marco de la vasija el relato. Muy simple, muy sintético. Bueno, y varios dijeron, continuando el relato, que Aquiles murió cuando una flecha disparada por el príncipe troyano París lo alcanzó, en la que quizás quizás la historia más famosa de su fin. El héroe murió en el campo de batalla contra los troyanos. Y bueno, ahí está el famoso dicho, el talón de Aquiles. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Bueno, es el punto débil, porque fue cuando nació Aquiles, donde lo sumergieron, lo bañaron dentro del agua sagrada para hacerlo indestructible, sosteniéndole el talón, esa parte no tomó contacto con, el, con este baño que lo hacía indestructible. Y es ahí donde, clavándole la flecha en el talón, falleció. Bueno, estamos viendo pinturas, cerámicas, escultura. Esta guerra es uno de los ejes centrales de la época greco-latina y fue narrado desde la época arcaica en un ciclo de poemas épicos de los que solo nos han llegado intactos en la actualidad la Ilíada y la Odisea, atribuidos a Homero. La Ilíada describe un episodio de esta guerra y la Odisea narra el viaje de vuelta
a la casa de Odiseo, uno de los líderes griegos. Otros muchos escritores griegos y romanos posteriores elaboraron diferentes relatos sobre esta guerra. Asimismo, los pintores y escultores representaron en sus obras múltiples pasajes de la guerra de Troya. Esta obra es de Arnold Böcklin, del año 1896, otro artista académico que ya traté inclusive en la conferencia Castillos del Arte, y la obra se llama Odiseo y Polifemo. Aclaro porque no son obras micénicas, están relatando los hechos de aquellos tiempos, mostrando el interés que siempre ha tenido por el mundo antiguo, ¿no? Bueno, finalizamos con este sello que me parece maravilloso y es una gran representación del arte micénico. Y invito a ver la primera parte por si no vieron la parte A de esta clase, con el arte minoico, y ver, por supuesto, el arte egipcio y demás, para tener un hilo conductor en el arte antiguo que vamos a ir estudiando hasta finalizarlo con el mundo romano. En síntesis, Micenas, los famosos aqueos, piratas en parte, guerreros en otra, siempre asediando el mundo, vieron, marítimo y asediando a Creta, van a ser una sociedad más guerrera y patriarcal contra la minoica o cretense, que va a ser más palacial y refinada. Bien, y bueno, después llegarán las hordas de los invasores dorios y acabarán con todo este mundo mediterráneo civilizado, hasta que después va a resurgir la Grecia clásica, que ya estudiaremos. Muchas gracias. Los veo en la próxima clase y los invito a seguir recorriendo mi canal con la variedad de listas de reproducción que van a poder encontrar. Muchas gracias.